pues es un gran gusto estar aquí. Espero que todos hablen español. I hope if you don't mind, I'm going to try to give this talk in Spanish, although all of my science I perform in English. Anyway, pero bueno, espero que además que esta plática sea un poco más como una conversación. Es un gran gusto para mí estar en México y estar aquí con la Sociedad Mexicana de Físicos. Quiero decirles que ya tengo mi tardó muchísimo, pero después de 25 años tengo ya un alumno que está haciendo su doctorado en mi grupo de México y la está haciendo muy bien, y pues estoy feliz y que espero que sea la primera de muchas colaboraciones, ¿no? Bueno, pues esto es, digamos, la introducción. Mi universidad me requiere que les avise que hay ciertos conflictos de compañías con las que yo he trabajado y sigo trabajando con ellos. Pues bien, antes de empezar quiero indicar que no es que yo me meto al laboratorio y yo hago todo, ¿no? El trabajo que les voy a presentar es gracias a unos fantásticos alumnos de posgrado y a unos colaboradores, ¿no? Entonces tenemos aquí al profesor Benjamin Levine y James Jackson, que son colegas en la Universidad Estatal de Michigan, y tenemos una colaboración con el J.R. McDonald Laboratory, que han hecho varios experimentos que han sido muy importantes para lo que les voy a platicar. Pues bien, y estos son los fondos, ¿no? De dónde han salido. Muy bien. Ok. Antes de meternos ya al tema de lleno, quería empezar pues, para darles un poquito de un sabor de qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Tenemos varias diferentes áreas. Tenemos niveles excitados en solución, que es muy importante para captar energías solares, por ejemplo. Moléculas en campos intensos, que es lo que me voy a dedicar hoy a platicarles. Microscopía biomédica, desarrollo de nuevos rayos láser y, por ejemplo, alternativas a Shear Pulse Amplification, que es lo que ganó el premio Nobel. Resulta que si uno se pone a pensar cuál sería la manera óptima de hacer los pulsos más largos, resulta que Shear Pulse Amplification no es lo mejor, hay maneras más compactas, y pues eso es lo que estamos tratando de desarrollar en estos temas. Después, detección de explosivos a larga distancia, por ejemplo, mandar un rayo láser aquí y detectar si hay algo a niveles de microgramos por centímetro cuadrado, cuando un grano de sal más o menos pesa unos 70 miligramos. Entonces, imagínense 70,000 veces menos que un granito de sal y detectarlo a distancia, ¿no? Y después, sensores de impactos para deportes. Eso de plano es muy diferente. Bueno. Ok, vamos a empezar por qué rayos láser de femtosegundo. Obviamente son unos pulsos muy cortos, y gracias a que son los pulsos muy cortos, uno puede medir eventos que suceden en tiempos muy rápidos. Por ejemplo, aquí es un pulso de 4 femtosegundos, pero esta tecnología ya se ha extendido a atosegundos, que es 10 a la menos 18 segundos. Por otro lado, un rayo láser de femtosegundos así corto puede generar armónicas, la primera, segunda, tercera. El récord es por ahí de las 1000 armónicas, o sea que uno puede generar rayos X, que es como se generan los rayos de atosegundo, y además uno puede ir a hacer lo que se llama optical rectification, un pulso para arriba, un pulso para abajo, digamos. Entonces uno puede cubrir de cero, frecuencia cero, todo lo que sería radio, microondas, infrarrojo, todo, hasta los rayos X. Entonces yo le llamo a los femtosegundos una fuente universal, y entonces ha habido el premio Nobel de femtosegundos, de femtoquímica, ha habido el premio Nobel de estas octavas, ¿no? Lo que se llaman los frequency combs. Ya ha habido el premio Nobel de Shear Pulse Amplification, que es lo que se necesitaba para poder lograr
intensidades arriba del milijoule, y creo que ya los récords son de 100 joules por pulso. Imagínense, eso ya es una patada, y pues muy bien, ¿no? Ok. Entonces, ¿de qué se va a tratar la plática? Vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando un haz de rayo láser un rayo láser le pega a una molécula. Generalmente nosotros sabemos pues, de absorción, fluorescencia y estas cosas, entonces pues le da un fotón y la molécula absorbe, se va a un nivel excitado y florece, todo eso, ¿no? Eso digamos que es óptica lineal. Después podemos decir, bueno, un poquito más de intensidad, tal vez absorción bifotónica. Pero lo que estamos hablando es moléculas en campos mucho más intensos, no 10 a la 11 watts por centímetro cuadrado, es 10 a la 14, 15 watts por centímetro cuadrado. Y entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo es que qué es lo que sucede con las moléculas, ¿no? Seguramente explotan, pero ¿cómo explotan? Eso es lo que vamos a platicar. Entonces, en un nivel podemos decir, ok, le pega a la molécula y todo explota. Creo que me voy a cambiar de más cerca para acá. A otro nivel, la molécula tal vez se va rompiendo por pedacitos. En este caso vemos así una molécula rompiéndose por pedacitos. O en otro nivel, tal vez podemos extraer un electrón nada más de la molécula y dejar a la molécula fría. Pero estamos hablando de pulsos muy intensos. Bueno, resulta que estas tres posibilidades sí funcionan y tenemos aquí las publicaciones, ¿no? Entonces, cuando rompemos las moléculas, podemos hacerla para detectar e identificar isómeros. Cuando se van rompiendo por pedazos, podemos ver cómo modificar el rayo láser para recibir más de ciertos, o sea, controlar esa fracturación de la molécula, y también podemos hacer esta ionización que deja un ion frío y entonces puede uno ver señales de coherencia en la molécula restante, ¿no? En el ion restante. Perfecto. Entonces, cuando tenemos unos campos intermedios de como 10 a la 13 watts por centímetro cuadrado, tenemos lo que se llama tonal ionization. Y entonces, en este caso, nos imaginamos la fuerza coulombica que está deteniendo a los electrones, y cuando llega el campo electromagnético, jala el electrón, se sale y deja la molécula bastante fría. Y esto es algo que no se esperaba cuando se hicieron los estudios con átomos y después clústeres de átomos metálicos. Parecía que todo quedaba excitado, y estos estudios enseñaron que no, la molécula queda fría en un nivel cuando estamos entre 10 y 12 y 10 a la 13 watts por centímetro cuadrado. Pero bueno, esto no sería tan excitante si no le pegamos mucho más fuerte a la molécula. Entonces vamos a pegarle más fuerte. En este caso tenemos 10 a la 14 watts por centímetro cuadrado, y entonces vamos a encontrar que el campo electromagnético va a jalar al electrón, y en el momento, o sea, obviamente tenemos una oscilación del campo electromagnético, en el momento que cambia la polaridad, acelera el electrón y le pega fuertísimo a esta molécula. Así es como se generan todas las armónicas más altas del rayo láser, y entonces este proceso sale y entonces choca con la molécula, y entonces estamos hablando de pegarle a la molécula con no menos de 30 electron volts, y entonces eso va a generar pues, iones más altos y eso, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Total que, bueno, ¿cuáles son nuestros participantes, ¿no? Vamos a tener en un lado la molécula, en el otro lado tenemos una fuente de energías y fuerzas, por ejemplo, un campo eléctrico equivalente a 2 volts por angstrom, ¿ok? 20 volts por nanómetro.
Son unos campos que son más fuertes de lo que las moléculas pueden agarrar a sus enlaces con los que están haciendo los enlaces químicos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener un electrón que está chocando con mínimo 30 electron volts, fotones que siguen presentes del rayo láser con 1.5 electron volts y una repulsión coulombica, porque pues, una vez que le empiezas a quitar electrones a la molécula, que te quedan todas las cargas positivas y no les gusta estar juntas y se repelen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Entonces, desde el punto de vista de física, podemos decir, bueno, un átomo lo entendemos muy bien, la molécula de H2 la entendemos, pero si le ponemos algo más complicadito, como una molécula de etanol, metanol, uno podría pensar que, bueno, va a ser como una bolsa de átomos, ¿no? El bag of atoms, o sea, le quitaste los electrones y pues, todo explota, ¿no? Y se pensaba que esto iba a funcionar muy bien y que uno iba a poder obtener como una imagen de la molécula ya que explotó toda. Pero resulta que no, hay bastante química muy interesante en estas condiciones y les voy a platicar acerca de esta química. Entonces, ¿qué es muy interesante? Bueno, resulta que hay una aparición de una molécula, se llama el ion trihidrógeno, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos la molécula de etanol y resulta que hay estudios en donde un rayos X le pega a la molécula y aparece H3+. O uno puede agarrar electrones en un electron, se llama electron impact ionization, mass spectrometry, le pega 70 electron volts a la molécula, aparece H3+. En el universo hay cantidades inmensas de H3+, pero no se sabe en estos niveles moleculares cómo es que se forma H3+. Entonces, ustedes imagínense que tienen a esta molécula de etanol, estamos en el vacío, no hay otros choques moleculares, y tienen que formar una molécula de H3+. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, necesitamos cortar 3 enlaces químicos y tenemos que formar 3 enlaces químicos nuevos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y además, generalmente vamos a quitarle por lo menos 2 electrones a la molécula. Entonces tenemos 2 cargas positivas y entonces tú dices, bueno, corto un enlace, pero ¿qué le dices a todos los demás átomos? Aquí espérenme. O sea, está bien difícil, ¿no? Y entonces resulta que no se sabía ni siquiera cuánto tiempo tarda esto. O sea, se estimaba que, bueno, por ahí entre 10 femtosegundos y 1.5 picosegundos. Bueno, esto está medio largo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dedicamos a estudiar. Y además de esto, resulta algo muy interesante. Este ion trihidrógeno es el ion más abundante del universo y eso me sorprendió, ¿no? Yo dije, bueno, seguro es H+, ¿no? Pero resulta que cuando H+ se forma, choca con H2 y forma H3+. Bueno, total que está presente en el interstellar medium, inclusive en nuestros gigantes Saturno, Urano y Júpiter, hay H3+, mucho, ¿ok? Y lo que es más interesante es que es crítico en la formación de las moléculas de agua. O sea, si tú tienes, bueno, vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos, obviamente, algo así como 75% de los átomos en el universo son de hidrógeno? Entonces imagínate que tú tienes 2 átomos de hidrógeno. ¿Y qué sucede si chocan? ¿Ustedes dicen que va a formar una molécula? No, exactamente. Chocan y se van de regreso porque se necesita que algo absorba esa energía. Resulta que el H2 se forma en partículas de polvo porque necesitas algo que se lleve esa energía.
Pero el H3+, cuando choca H3+ con un oxígeno, forma OH+, después choca con otro H2 o H3+, y ya formamos agua. Lo cual quiere decir que la mayoría del agua en el universo se ha formado gracias a este ion. Y esto se me hace a mí fascinante. Inclusive cuando H3+ choca con un carbón, forma CH+, y surgen todas las moléculas orgánicas del universo, ¿no? Entonces, es posible, si seguimos esa línea hacia el infinito o hacia el Big Bang, es posible que H3+ es la razón por la que hay vida, por lo menos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, pues es una molécula interesante y no se sabe mucho acerca de esta química, porque cuando uno va al laboratorio y dice, bueno, yo quiero saber cómo reacciona el H3+ con oxígeno, bueno, yo preparo un haz de iones de H3+, no es tan difícil, esto ya se hacía desde por ahí de los 1970s, hago un haz de átomos de carbón, los choco, y entonces yo puedo obtener probabilidades de reacción y esas cosas. Pero resulta que pues, nosotros queremos saber a nivel molecular, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué enlace se forma primero? ¿Cómo funciona? ¿No? Y de esto no se sabe mucho. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar nuestros rayos láser para estudiar estos temas. Pues bien, entonces a nivel fundamental la química del H3+ es desconocida. Y se desconoce cómo se forma el ion H3+ a partir de moléculas orgánicas cuando uno les pega, ya sea con rayos X o lo que sea, pero en nuestro caso también con pulsos ultracortos de femtosegundo, que son en por ahí de digamos 800 nanómetros o algo, no es que le pegamos en el ultravioleta, ¿no? Y entonces surge que se han visto estas reacciones y queríamos nosotros sacar el mecanismo de estas reacciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿No? Porque nosotros como científicos somos como inspectores y queremos ver, o detectives, y queremos ver cuáles son cuánto tiempo tarda en formarse el H3+, cómo se forman los enlaces, cómo se rompen, cuánto tiempo. Y entonces los retos es que necesitamos iniciar esta reacción con 30 electron volts. ¿Ok? Es bastante. Entonces tenemos que hacer bastante intensidad para que se absorba, son como 14 fotones, ¿no? 15, 16 fotones. Después, no hay transiciones espectroscópicas para detectar el H3+. El H3+ tiene una muy buena espectroscopía infrarroja, así es como se descubrió por Oka su telescopio, pero no tiene transiciones electrónicas, con 4.7 electron volts se rompe la molécula, es muy difícil de detectarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir al laboratorio y entonces vamos a sacar un haz molecular. Nosotros tenemos nuestro modificador de pulsos. Después vamos a sacar 2 pulsos. Uno va a ser muy intenso, que va a empezar la doble ionización, y el otro va a parar a interrumpir la formación. Y entonces vamos a ver, entonces si el rayo láser que va a interrumpir llega antes de la excitación, pues no pasa nada. Si llega una vez que ya se formó el H3+, también no pasa nada. Pero si llega en el proceso en el que se están formando y rompiendo los enlaces químicos, entonces vamos a bajar la cantidad de H3+, y entonces podemos seguir esa curva y sacar el tiempo de formación. Bueno, ok, aquí están los datos. Entonces, como les decía yo, si llega el segundo pulso después, no pasa nada. Si llega antes de la excitación no pasa nada, después de la excitación no pasa nada, pero durante la formación podemos ver esta exponencial. 100 femtosegundos es el tiempo que tarda, ¿no?
para una perspectiva, ¿es 100 femtosegundos muy rápido o es muy lento? Y entonces, como buen científico, depende, ¿no? Entonces, ¿de qué depende, no? Bueno, hidrógeno, ¿qué tan rápido se mueven los átomos de hidrógeno en una molécula? Eso es muy fácil, porque nosotros decimos, bueno, las vibraciones CH se conocen muy bien, es como de 10 femtosegundos. Entonces, estamos hablando del tiempo que tarda, como 10 vibraciones de hidrógeno, eso es lo que está tardando. Desde ese punto de vista, 100 femtosegundos es bastante largo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en 100 femtosegundos? En 100 femtosegundos, si hubiéramos roto un hidrógeno, ese hidrógeno ya se fue. Entonces, ¿cómo sucede esto? Vamos a ver. Bueno, cuando estábamos haciendo estos estudios, se nos ocurre hacer una deuterización parcial, ¿no? Vamos a ponerle un hidrógeno más pesadito y ver qué es lo que sucede. Y entonces lo que vemos es que si estos 3 hidrógenos, los que están conectados con el carbón, participan en la formación de H3+, es más rápido, 100 femtosegundos. Pero si vamos a tomar a este deuterio, entonces tarda casi 250 femtosegundos. Bueno, queríamos comprobar esto de todas las maneras. Esta es la primera vez que se resulta este mecanismo. Queríamos saber más profundamente cómo. Entonces dijimos, bueno, vamos a escoger una molécula que no tiene un hidroxilo, como la acetona. Entonces, aquí le vamos a llamar el mecanismo 1, ¿no? Entonces, el mecanismo 1, ahí está el H3+, sí procede. Y además procede rápido. Y también tenemos esta molécula, etilenglicol, en donde tenemos el hidroxilo aquí, de los dos lados, y sí obtenemos el H3+, quiere decir que sí funciona, pero es un poco más lento. ¿Ok? Queríamos más prueba, porque cuando está uno sacando un mecanismo por primera vez, quiere estar súper seguro. Bueno, entonces tengo un amigo, Itzik Ben Itzhak, que resulta que fuimos bueno, después les platico, pero es un buen amigo. No me quiero salir mucho de tema, esa es mi especialidad. Bueno, ok, total que él tiene un sistema de coincidencia de iones. Me dice, Marcos, esto es toda mi vida, yo hago coincidencia de iones, vamos a ponerlo en mi laboratorio. Ok, lo pusimos en su laboratorio. Y entonces, ¿qué aprendimos, no? Entonces, aquí tenemos, esta molécula tiene un deuterio aquí, lo demás son hidrógenos. Y entonces sacamos estas, ¿cómo se llamará? Signatures. No son firmas, ¿o sí? Firmas, pero sí, de coincidencia. Entonces, estas diagonales, ¿qué son? Este es el tiempo de cuánto tiempo llega un ion, y este segundo tiempo es el segundo ion, y solo tomamos pulsos en donde se formaron 2 iones. Si se forman más iones, no lo tomas. ¿Okay? Entonces, ellos tienen un rayo láser que repite a 10 kilohertz, y entonces te esperas unas horas y tienes tus coincidencias, ¿no? Y entonces vemos evidencia de los 2 mecanismos. Ahí está el mecanismo 1, mecanismo 2, y vemos que el mecanismo 1, el que involucra estos 3 hidrógenos, es más común 5 veces a uno que al otro, y esto también tiene que ver porque pues, está mucho más cerca el otro protón que va a extraer. Bueno, podemos, con la magia de los químicos, uno nada más ordenas el siguiente compuesto un poquito más caro, que tiene 3 deuterios y un hidrógeno aquí. Hacemos una vez más el experimento, vemos esto, y ahora el mecanismo 1 es 10 veces más común que el otro, ¿no? Y esto es porque los deuterios son más pesados y entonces se quedan mucho más cerca aquí y es más difícil que agarren uno de acá. Ok, ya estamos seguros de qué es lo que sucede. Pero si les pregunto cómo,
igual nosotros no sabíamos cómo. Entonces, teníamos que colaborar con un colega que es un experto en cálculos, no solo ab initio de sacar las estructuras electrónicas, pero también hacer molecular dynamic simulations, o sea, dinámica molecular. Bueno, entonces este es el profesor Benjamin Levine y mi alumno que aprendió con él y sacó todos los cálculos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En 16 femtosegundos tenemos formación de una molécula de hidrógeno neutral. Nunca nos las imaginamos. Después, esta molécula, como es neutral, no se repele de esta parte. Acuérdense, este ion tiene dos cargas positivas. Y, pues como digo, de física sí sabemos, las cargas positivas se van a ir a los dos polos opuestos, ¿no? A los dos hidrógenos opuestos. Y entonces, esta molécula de hidrógeno va a ambular lo que se llama roaming hasta que se va a encontrar a uno de los protones, ya sea este protón o el otro protón, el protón del hidrógeno, ¿no? Entonces, esta es la primera vez, esto de la química ambulante o roaming chemistry, es algo súper nuevo, apenas el nombre surge en 2004 y se sabía de átomos que hacían roaming. Pero que la molécula de hidrógeno hace roaming, eso es interesantísimo y 1000 veces más importante que lo que se sabía antes de otros átomos de roaming. Bueno, entonces, ya que tenemos esta molécula dinámica, les puedo enseñar la película y estos son cálculos ab initio con Molecular Dynamics. Entonces tenemos la formación y la formación del H3+, ¿no? Vamos a correr la siguiente. Este es el segundo mecanismo. Inmediatamente la formación de hidrógeno, bueno, en este caso tardó un poquito más. Y le cuesta mucho trabajo encontrar al otro protón, pero sí se forma. ¿Ok? Muy bien. Ok. Pues ya conocimos esto, que hemos aprendido, pues tenemos que esto es un hidrógeno ambulante y que va a extraer un protón y ya conocemos los tiempos, es ya sea entre 100 o 250 femtosegundos. Bueno, pues ya que sabemos algo, ahora hay que probarlo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo podemos controlar la formación de H3+? Porque ya en el siglo XXI, ya no estamos contentos entendiendo algo. Ahora queremos controlarlo. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Entonces, cuando me pongo el sombrero de químico, digo, espérate, muy fácil. Vamos a ponerle más hidrógenos. Si hiciste metanol, vete a etanol, propanol, butanol. Eso todavía me acuerdo, ¿no? De los nombres. Muy bien. O, por ejemplo, puedo pensar todavía a un nivel más dificultoso, ¿no? De la química. Yo me acuerdo que el elemento abajo del oxígeno es ¿se acuerdan? El azufre, ¿no? Entonces, el azufre tiene más electrones, debe ser más fácil ionizarlo. También el azufre es menos electronegativo y entonces, si la diferencia entre el etanol y el etantal o se llama mercaptano, hay muchas diferencias, ¿no? El mercaptano huele horrible, es lo que le ponen al gas para que huela feo, ¿no? Y el etanol huele súper bien, ¿ok? Bueno, fuera de eso, como es menos electronegativo, el mercaptano va a ser más ácido, quiere decir que mucho más fácil quitarle ese protón. Entonces, es más fácil de ionizar, es más fácil de quitarle el protón. Entonces, el químico dice, fácil, ponle más hidrógenos y ponle azufre. ¿Okay? Bueno, ¿qué dice el físico? El físico dice, bueno, a mí
no me digas de moléculas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está iniciando este proceso? Lo que lo está iniciando es un campo electromagnético, un pulso. Entonces, hace el pulso más intenso, hace el pulso menos intenso, hace el pulso más largo, hace el pulso más corto, rómpelo en 2 pulsos, cámbiales la fase y bueno, y trata algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver quién gana. Ok, entonces una vez más, este amigo del JRML Lab estaba ya metido en lo de metano y dice, no, vamos a ponerle etanol y eso, y dije, ya vas. Entonces pone el etanol y recibimos los resultados. Quiero que sepan por qué iones de coincidencia no se hacen en moléculas grandes, porque es muy difícil. ¿Okay? Por ejemplo, en etanol hay 4 mecanismos que sacan H3+. Les voy a ayudar a encontrarlos con esta molécula que está parcialmente deuterada. Estos 3 son deuterios. Entonces, el primer mecanismo, que es este, es estos 2 más este. Es el más fuerte en etanol. Ese es el que domina. ¿Qué es lo que sucede? Le quita uno los electrones al oxígeno. La densidad electrónica se va del carbono al oxígeno. Estos 2 enlaces se juntan y forman hidrógeno. Y el hidrógeno deambula y llega a quitar este. Después tenemos el 2, se forma hidrógeno y se lleva a este protón. ¿Por qué? Porque como una vez que se forma el hidrógeno, quedan 2 cargas positivas que se van a polos opuestos y entonces podemos sacar este. También tenemos esta formación, 2 de aquí y 1 de aquí, que es bastante más tenue. Y finalmente tenemos la formación de estos 3, que es mucho más tenue. 4 mecanismos. Y ya cuando llegamos a propanol me dijeron, no, Marcos, ya, olvídalo, imposible. Bueno, entonces ya les platiqué un poco de lo que sucede, se juntan los 2 enlaces, se alargan estos enlaces químicos y entonces esa es la formación del H2 y que en etanol va a dominar el mecanismo que agarra este protón, pero en metanol domina el que agarra este. Ok, bueno. Pues muy bien. Ok, pero bueno, aquí tenemos metanol, etanol, propanol, isopropanol, terbutanol, más y más y más hidrógenos, más y más y más mecanismos. Pues seguro vamos a sacar mucho más y más y más H3+, ¿no? Pero la naturaleza no mantendría a tantos científicos interesados y además empleados si fuera tan sencillo, ¿no? Entonces, no, pues lo que observamos es que la cantidad, el rendimiento baja. Y entonces, bueno, ¿cómo explicamos esto? De la manera que lo explicamos es que esta parte que le estamos añadiendo, cualquier químico les diría que son donantes de electrones. Y como donan electrones, entonces bajan la falta de densidad de electrones en el carbono, que es el que forma el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, y entonces por eso no procede. Bueno, ok, pero todavía tenemos un experimento más. Oh, espérame, me salté. Ok. A ver si le picas a ver si sale el video. ¿No? Ok, bueno. Ok, esta es mucho más divertida porque todos los hidrógenos se están moviendo, ¿no? Pero igualmente estos 2 átomos forman una molécula de hidrógeno y después de muchas vibraciones se llevan a este hidrógeno. Bueno. Ok, ¿qué pasó con la sustitución de oxígeno de azufre por oxígeno? Wow, como 10 veces menos.
Yo les di todas las explicaciones químicas de por qué iba a funcionar 1000 veces mejor y no, mucho menos. También tenemos, entonces es mucho menos H3+, esto es, ok, este es integrado y esto es normalizado y como sea como lo veamos, es mucho menos rendimiento de H3+. Pero estos datos son integrados y entonces uno no sabe a partir de qué intensidad es lo que uno recibe. Entonces hacemos lo que se llama el differential yield y entonces podemos ver, por ejemplo, que de la primera ionización obtenemos mucho más iones de la molécula con el azufre, lo cual quiere decir que sí teníamos la razón, sí se ioniza mucho más fácil. Pero el rendimiento de H3+ es como 4 veces menor. Entonces, bueno, pues esto no nos dejó nada contentos, queríamos saber por qué. Y entonces, primero vemos que el tiempo de formación aquí es 220 femtosegundos, aquí es 365 femtosegundos, muchísimo más lento. Acuérdense que el tiempo del hidrógeno es como 10 femtosegundos, ¿no? Entonces esto es muchísimo más lento. Y la razón es dos partes. La primera es que necesitamos quitarle densidad electrónica a este carbón. Como el azufre no jala los electrones tan fuerte, entonces el cambio aquí eran como 30 grados, aquí es como 40 grados. Y la distancia aquí crece a 1.67 angstrom, aquí a 1.3 angstrom. Entonces no es tan, se forma mucho menos hidrógeno. Y para añadirle más insulto, el OH aquí está en la misma dirección y aquí queda en dirección opuesta. Entonces realmente no fue buena selección. Bueno, entonces el químico no le está yendo muy bien. ¿Qué es lo que puede hacer el físico? Esperemos que sí. Crucen los dedos para ver si funciona este video. Porque vamos a controlar el campo electromagnético. No hay manera. Bueno, con mucho gusto se los enseño después de la plática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es el espectro del pulso, ¿no? Aquí vamos a modificar lo que se llama la fase espectral. O sea, no es la fase de una onda, sino es la fase en función de la onda magnética. O sea, yo puedo hacer que, por ejemplo, las frecuencias más altas tengan una fase diferente que las frecuencias más bajas. Puedo ponerle todo tipo de funciones. Por ejemplo, puedo ponerle funciones de chirp, positive chirp, negative chirp, todas esas cosas. Y lo que voy a hacer ahorita, que funciona maravilloso, es hacer un escalón de pi. Ándale. Bien, ¿eh? Gracias. Ok, entonces aquí está la fase cambiando. Si yo pongo una fase lineal, entonces el pulso se adelanta y se atrasa. Si le pongo chirp, entonces el pulso se hace más largo y ese fue el premio Nobel. ¿Ok? Y tiene una razón por qué, no es tan fácil. Se sabía del chirp, pero no cómo usarlo para resolver un problema. Eso también les puedo platicar después. Bueno, y después lo que vamos a hacer, esto es, por ejemplo, es una cúbica con respecto a omega menos omega 0. Y ahora vamos a poner estos steps, que es muy interesante porque además pongan atención, porque esto sí funciona, ¿no? Le pongo un pi de fase y ahora vamos a recorrerlo y quiero que se fijen aquí cómo se rompen dos pulsos que están fuera de fase, ¿ok? Y después se recupera el pulso más corto. Ahora vamos a bajarle a menos pi y lo vamos a correr para el otro lado. No, ya paró. Ahí va. Ok, entonces este es menos pi, se rompe en un pulso más grande y uno más corto que están fuera de fase.
Y ahora vamos a cambiarle nada más el signo a más 3/4 de pi. Ahí está más, y va pasando, y se rompe diferente. Ahora es uno más alto y después uno más chiquito, separados por pi. Ok. Y créanme que no les enseñaría todo esto si no es que funciona muy bien. ¿Ok? Bueno, ok, esto es lo que vamos a usar para el control molecular. Y sin más detalles, vamos ya a decir qué es lo que sucede. Primero, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es que el rendimiento de H3+ se tiene que ir para abajo, porque necesitamos 16 fotones para iniciar esta reacción. Entonces, cualquier cosa que haga un pulso más largo, vas a perder el rendimiento. Pero lo que vemos es algo totalmente rarísimo. Por ejemplo, aquí esta fase que corresponde a field dot sería más 3/4. Aquí casi no tenemos rendimiento, pero aquí tenemos más rendimiento que si el pulso hubiera estado súper corto. Rarísimo. Y si cambiamos el símbolo a menos 3/4 de pi, obtenemos esencialmente lo opuesto. Rarísimo. Bueno, ¿cómo podemos digerir tanta información? Lo que podemos hacer es, ponemos esta formulita que dice, pues toma el más menos el menos dividido por el promedio, y entonces lo que vemos es que los datos, wow, parece que los hizo un teórico, ¿no? Queda pero perfectito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que en esta posición nosotros tenemos 7 veces más rendimiento de H3+ que si no hubiéramos hecho, o sea, en comparación, y esto es increíble, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Les voy a decir qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Pues hay que analizar esos pulsos con mucho detalle. Ya casi acabo, pero esto está medio complicado. Primero que nada, estos dos pulsos incrementan la formación de H3+. Lo primero que pensaba yo es, bueno, si tienes un pulso intenso y después uno más bajito, tal vez el pulso intenso causa doble ionización y el más bajito pues le da otro poquito o algo. No, porque en este caso tienes uno intenso y uno bajito, después este es al revés. Quiere decir que la intensidad del pulso no tiene nada que ver. La fase entre este y este están exactamente fuera de fase por medio pi, y aquí fuera de fase por medio pi, y relativamente la molécula no sabe qué es más y qué es menos, ¿no? Entonces aquí no hay cambio. Pero si nos fijamos en lo que se llama la frecuencia instantánea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando está subiendo el campo arriba de la intensidad que se necesita para doble ionización, tenemos un down chirp, y aquí también tenemos un down chirp. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando no vemos este incremento. Cuando no vemos este incremento tenemos un up chirp. Bueno, entonces si decimos, bueno, pero no tratamos ya chirp. Claro, chirp fue lo primero que tratamos y chirp no modifica la formación de H3+ para nada. Entonces lo que se necesita es este down chirp, además de un pulso muy corto y un cambio muy abrupto en la fase. Bueno, esto nos mete a la pregunta, ¿estamos conectando a nivel molecular? O sea, ¿necesitamos el cambio de fase para facilitar que el H2 se recombine? ¿O estamos nada más controlando el reencuentro del electrón que forma la doble ionización? Y voy a tener que venir el próximo año para decirles cuál es la respuesta. Bueno, no es cierto, ya los experimentos ya se están haciendo en mi laboratorio, yo creo que para la próxima semana ya sabemos. Bueno, pues con esto, ¿cómo explicamos el control de la formación? A nivel químico, necesitamos quitarle densidad electrónica al carbón que está agarrando a esos hidrógenos. Ahora que ya sabemos qué es lo más crítico, ya sabemos cómo hacerlo y ya tenemos experimentos que se están planeando. Y a nivel físico,
estamos tratando de entender más a fondo estos pulsos para hacer todavía más control. Y en conclusión, bueno, nuestro grupo se dedica a la combinación de pulsos de láser controlados por computadora y cálculos de teoría cuántica avanzados y resultan en un aprendizaje profundo de la física y la química. Muy bien. Nuestro trabajo no sería posible si no es por colaboraciones con una gran cantidad de profesores y grupos de investigación, y espero tener más colaboradores mexicanos, así es que pues, si tienen alguna idea o algo, por favor contáctenme. Y finalmente, este es el grupo, tal vez alguno de ustedes va a conocer a Diego Sierra Costa, es mi primer alumno mexicano y la está haciendo padrísimo y está trabajando en esto de los campos intensos y le está yendo muy bien. Y el postdoc Nagita y Muad son los que han hecho la mayoría de estos experimentos. Los fondos para estos experimentos, si quieren hablar conmigo acerca de plazas y eso, y con eso ya, gracias por su atención. Preguntas. Hola. ¿Por qué cree usted que, o bueno, cómo podríamos explicar el hecho de que con Pi funcionara todo el experimento? Sí. Bueno, me acaban de preguntar la pregunta más difícil, así es que ya después de esta ya no estoy preocupado de que otras preguntas me hagan, ¿no? ¿Por qué esto de la fase pi? ¿Por qué es lo que funciona? Además, no sé si se dieron cuenta, pero usamos 3/4 de pi. ¿Por qué? Primero usamos pi y notamos que en el centro no sucedía nada del espectro, pero cuando lo movíamos a los lados, ya sea hacia a más altas frecuencias o más bajas frecuencias, encontrábamos un cambio. Y entonces le dije a mi alumno, ahora cambia la cantidad, pues no solo 0 pi, vamos de 0 a 2 pi. Cuando él hace ese experimento, nos damos cuenta que 3/4 de pi es a donde se ve lo máximo. Después, cuando cualquier cantidad de pi está en el centro del espectro, no causa ninguno de estos chirps y entonces sabemos que estos chirps son fundamentales, pero el chirp solo, si nada más le ponemos chirp al rayo láser, no sucede nada, al contrario, nada más baja el rendimiento. Entonces lo que estamos aprendiendo es que se necesita, bueno, el down chirp lo que hace que los pulsos bombeen para arriba y para abajo, lo cual quiere decir que están incrementando la energía interna de la molécula. Quiere decir que está haciendo que todos los enlaces de hidrógeno empiecen a vibrar, ¿no? O sea que estamos inyectando un poco de eso, pero no puedes hacer mucho de eso, inmediatamente tienes que venir con un petazo y cambiar la polaridad del campo electromagnético. Y yo creo que eso lo que también tiene que ver es que si tú sigues con la misma fase, entonces es posible que se rompiera el ion en el que se está formando el H2. Tú necesitas que se quede todo bastante en su lugar, digamos, ¿no? Es lo mejor que puedo hacer ahorita. Ya te voy a platicar, estamos haciendo experimentos. ¿Cuál es el sistema más fácil que te puedes imaginar para ver qué es lo que sucede con un reencuentro electrónico que cause doble ionización? Un átomo de helio, ¿no? Ese sí no tiene, no hay rotación ni vibración ni nada de eso. Entonces esos experimentos se están haciendo ahorita y ya, yo creo que ya cualquier día de estos ya tengo la respuesta. Una última cosa, ¿se podría decir que entonces lo que hacen es un poco como alquimia, como tratar de cambiar una cosa a otra?
Bueno, sí, los alquimistas estaban avanzando algo un poquito más cariñoso, como el oro y cosas así, ¿no? Pero o sea, creo que tu pregunta, perdón que me distraiga, tu pregunta es el control molecular con rayos láser. En una etapa decían, no, es que vamos a usar los rayos láser y vamos a controlar la química y le vamos a quitar los trabajos a los químicos orgánicos porque vamos a usar el rayo láser, ¿no? Mira, mi respuesta a esa es lo siguiente. Hay la molécula de ibuprofeno, ¿no? Te quita los dolores de cabeza, tiene quién sabe cuántos enlaces, algunos tienen que ser enantioméricamente puros y puedes comprar algo así como 100 tabletas por 10 pesos. Lo cual quiere decir que estos rayos láser de $1 millón no van a competir. Además va a ser una molécula a la vez, ¿no? Entonces, o sea que el control molecular no va a hacer la síntesis o la química, pero puede ser maravilloso para química analítica. O sea, yo puedo sacar mi rayo láser y detectar si hay la presencia de algo. Puedo detectar si es un enantiómero, puedo detectar isómeros y todo a nivel una molécula. Con un pulso una molécula yo te digo qué es. Y eso pues es muy poderoso. Y además que a nivel fundamental de física sí queríamos saber esto y esto que estamos descubriendo de cómo funciona el hidrógeno en las moléculas orgánicas. Digo, el rayo láser ya se usa para cirugías, ¿no? Inclusive cirugías oftálmicas. Pues se está formando H3 más ahí, o sea, es increíble. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Más preguntas, por Sí. ahí hay otra. Ahí hay otra. Aquí, ¿dónde había? Ahí. Lo que veo así con el, o sea, con todo lo que nos muestra el trabajo, sí, pues es que obviamente van muy bien pues por las colaboraciones, por los instrumentos que tienen y por la teoría con la que lo acompañan, ¿no? Hablando con el equipo, refiriéndome al equipo, al instrumento que tienen, obviamente la tecnología pues te hace tener limitaciones, ¿no? La tecnología, pues tenemos cierta tecnología para esta época. ¿Qué es lo que usted piensa que es lo siguiente que le gustaría conseguir en sentido del equipo y qué es lo que buscaría responder con eso? Sí, bueno, es una pregunta de veras buenísima. Primero quiero asegurar que te entendí bien, ¿no? Creo que tú lo que me preguntas es, en el momento que estamos ahorita, si tuviéramos la varita mágica, ¿qué equipo nuevo nos gustaría tener? ¿No? Sí. Primero, les quiero platicar algo. Nosotros pues, hemos tenido gusto, por lo menos aunque sea por publicaciones, ¿no? De conocer de científicos muy importantes, el profesor Moreau y Donna Strickland, que acaban de sacar el premio Nobel. Y yo he hecho unas encuestas totalmente no científicas que les he preguntado en el tiempo en donde, cuando ellos tienen la idea de qué es lo que quieren hacer, si ya tenían el dinero, ya tenían el equipo o no. Interesantemente, en la mayoría de los casos que yo he preguntado, la gente no tenía el equipo y no tenía los recursos, pero de repente, ya sea cuando están dormidos o en la regadera o lo que sea, dicen, ándale, se me ocurrió esto fantástico. Les puedo platicar que el profesor Moreau, o sea, estaban en ese tiempo tratando de amplificar estos pulsos cortos, pero pues se dañaban los cristales y decías, bueno, pues es que usa un cristal más grande, ¿no? Si incrementas el área 2 veces, puedes ponerle 4 veces más energía. Pero él decía, no, yo quiero 1000 veces más energía. Hasta que un día dijo, bueno, pues estira el pulso en el tiempo. Bueno, total que dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Si un rayo láser pasa por el vidrio, se estrecha, se hace más largo por la dispersión. Entonces él hizo un cálculo y dice, muy fácil, necesito 500 metros de vidrio, ¿no? Pero fíjate, se le ocurrió, allá en Michigan está la compañía Dow Corning, que hace las fibras ópticas. Bueno, él habló por teléfono y dijo, yo quiero saber si me pueden regalar 500 metros, no sé si era 500 metros exacto, ¿ok?
si me regalan un spool, un carrete de fibra óptica para un experimento, y por cierto no tengo dinero. ¿Okay? Y ya, pues se los dieron y Donna Strickland acababa de llegar de alumna y le dijeron, bueno, pues tú vas a meter el del oscilador, lo metes a esta fibra y nos hablas cuando ya lo tengas listo, ¿no? Y ya lo demás es historia. Entonces, bueno, en mi caso, estamos metiendo ahorita 2 nuevos rayos láser en nuestro laboratorio. Uno nos va a permitir barrer la longitud de onda de 234 nanómetros a 2200 nanómetros, algo así. Y entonces tú puedes decir, bueno, tú trataste una longitud de onda, tal vez le cambias la longitud de onda y ves 10 veces más H3 más. Bueno, eso te lo puedo contestar de aquí a un mes. La otra cosa que estamos cambiando, y estoy trabajando con IPG Photonics y IC como consultor y todo, ellos, la tecnología que nosotros desarrollamos para modificar los pulsos, ellos compraron esa compañía y ahora ya la metieron a un rayo láser de fibra que producía 1 picosegundo y ahora produce 200 femtosegundos, y la ventaja de esto es mucha energía, son 40 watts de energía a 1 megahertz, y puedes sacar 200 femtosegundos de muy buena energía, y de eso nada más le prendes así. Y después estoy trabajando con una compañía francesa para comprimir esos pulsos a 10 femtosegundos. Y entonces, pues esto nos va a dar unas posibilidades tremendas, ¿no? Entonces eso es de las cositas que estamos haciendo. Pero ya había una. Sí, bueno, más que nada, pues la pregunta es sobre de cómo es que evoluciona el sistema después de la reacción. O sea, porque, por ejemplo, dado que los productos de la reacción son todos iones, me imagino que pues los productos pues, son químicamente, o sea, van a interactuar químicamente aún así, ¿no? Entonces, bueno, primero es como después de que ya tenemos el H3 y tenemos el otro ion, ¿cómo interactúan esos dos? Sí, es una buena pregunta. Mira, nosotros estamos haciendo esto en el vacío, y entonces pues se forman los iones y se expanden y chocan con las paredes, ¿no? Al rato. Bueno, los que detectamos los aceleramos hacia el detector y chocan con el detector. Lo que es más interesante es que dices, bueno, ¿y esto del H3+, existe en una solución? Y resulta que sí existe. Y cuando haces unas soluciones de superácidos y tú puedes empezar con ya sea puro deuterio y pones una molécula de hidrógeno o viceversa, hay estos intercambios, y parece que estos intercambios son aparte de este H3+, lo cual quiere decir que el hidrógeno sí deambula en estos superácidos. Entonces yo puedo tomar un superácido todo deuterizado y burbujeo hidrógeno y le cambio de hidrógeno a deuterio. Toda esta química sí está funcionando. A mí algo que me interesa muchísimo es que es posible que algo de esto esté sucediendo en la combustión y que sea una fuente de estos hollines que salen de los camiones y eso. Entonces, todo va relacionado. Es muy interesante química de la que no se conoce mucho. ¿Tienes una? Ajá, y bueno, también de lo que mencioné al principio de la presentación, de que pues cuando se hacía inducir láser de altas energías, la molécula llegaba a perder energía y pues, el ion era el que quedaba con más energía. Aquí de nuevo se observa eso, es decir, el H3 tiene mayor energía y el otro ion pierde energía. Es una pregunta muy interesante, la partición de energía entre estos iones. Me gustaría investigar eso, es una de las cosas que me gustaría investigar. La espectroscopía del H3+ en el infrarrojo se conoce, pero pues ahí necesitaría yo un detector y no lo tenemos ahorita, ¿no? Pero muy padre la pregunta. ¿Una otra Gracias. pregunta? No, Allá, camisa blanca.
3, 2, 1. Gracias. Bueno, por parte de la química entendemos que ya controlaron de alguna manera la densidad, ¿no? Para saber qué proceso favorecer, ¿no? Para el caso de física, existen procesos Raman estimulados para enfocar una frecuencia vibracional específica. ¿Han utilizado esto para estos experimentos? No, pero es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Déjame amplificar un poco a tu pregunta. Hay un proceso que se llama estimulación Raman. O sea, el Raman es tú echas un rayo láser y te esperas a ver por casualidad un fotón va de regreso y en vez de emitir a la misma longitud de onda, emite una longitud de onda un poco más larga porque pierde un poco de energía vibracional y te da la señal Raman, ¿no? En el Raman estimulado, en vez de esperarte a ver si la molécula decide hacer esto, usas dos frecuencias. Una frecuencia bombea energía y la segunda que tiene una frecuencia que tiene la diferencia vibracional, la usas para estimular ese proceso. Y si te pones a pensar, la primera frecuencia tiene que ser más energética que la segunda, y lo que nosotros estamos encontrando que funcionó aquí es un down chirp, lo cual es exactamente las altas frecuencias seguidas por las bajas frecuencias. Entonces, una muy buena manera de seguir esto es hacer, bueno, ¿por qué no haces un stimulated Raman más enfocado, ¿no? Y nosotros sabemos, por ejemplo, pues quieres tal vez agarrar el scissor mode del hidrógeno como movimiento tijera, ese debe ser buenísimo, o tijera o el symmetric stretch del metanol, y nosotros podemos modificar nuestro pulso para que coherentemente estimule ese Raman vibración por stimulated Raman, y después darle el bombeo y ver si esto es lo que nos da más H3+. Son experimentos que ya tenemos muchas ganas de hacer. Estamos poquito a poquito dándole. Gracias por la pregunta. ¿Una otra pregunta? ¿Ya había otra? Perfecto. ¿Qué tal? Un par de las curvas que mostraste del corrimiento del brinco se ven curiosamente causales, como Kramer's Chronic y demás, entonces no sé si puedes comentar algo al respecto. Déjame ver si puedo, ya no. Tú dices las curvas, ándale, parece teoría, ¿no? Ándale, perfecto. Ahorita, espérate, esta, Sí, es. la B, sí. Ahora, ¿qué parece? Perdón. Causales, cuando estudias Kramer's Chronic, curvas de absorción y Sí, amplitud, exacto. se ve igualito. Estoy de acuerdo, pero sí, no, parece, ¿cómo se llama? Un dispersion line, ¿no? Un Lorentz dispersion line. Estoy de acuerdo, y tú dices, bueno, primero que nada, pues qué súper tino que nuestro rayo láser exactamente le dio ahí. No, pero lo que resulta es diferente. Cuando ese pi, este peldaño pi, ¿no? Que estamos usando, está en el centro del espectro, entonces no causa ningún chirp y entonces no controla nada, y es por eso vemos un 0. Cuando es down chirp sí causa, cuando es up chirp causa que baje el rendimiento. Entonces sí se ve exactamente como un dispersion line, pero no es eso, y no te sé si... pero parte de lo que tú me dices, dice, ok, barre tu rayo láser a 20 nanómetros o 50 nanómetros para allá o para allá y enséñame, ¿no? Ya lo vamos a poder hacer con nuestro nuevo rayo láser. Estaba todavía en la caja, les dije que me esperen a que regrese yo. Una última pregunta. Aquí. Ya viene.
es acerca de la reconfiguración de los pulsos que haces. Bueno, no sé, entiendo que es en fase y en intensidad, ¿no? Pero las moléculas son súper sensibles a la polarización, por ejemplo, también. Entonces, ¿la reconfiguración también está un poco enfocada a polarización o únicamente en intensidad y fase? O, no sé, tengo dudas acerca de ese proceso. No, es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, nosotros podemos controlar, digamos que un rayo láser de femtosegundos tiene muchas frecuencias. Nosotros podemos controlar la fase de cada una de las frecuencias, podemos controlar la amplitud de cada una de las frecuencias y podemos controlar la polarización de cada una de las frecuencias. Una de las cosas interesantes que nosotros vimos en estos experimentos es que si rotamos la polarización de lineal a circular, el rendimiento baja tremendamente. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el proceso de reencuentro electrónico, electron rescattering, lo apagas con polarización circular, porque en vez de jalar y regresar como una liga, imagínate que si yo jalo la liga pero muevo la mano porque la polarización se vuelve circular, entonces ya fallo, ¿no? Entonces, no hemos jugado con la polarización, pero hay muchas cosas con la polarización que son muy interesantes, como por ejemplo, alinear la molécula primero y después pegarle con diferentes alineamientos. Y eso es, sí, o sea, de veras, hay muchos experimentos por tratarse. Gracias. Bueno, tenemos que terminar. Agradecemos nuevamente